Gracias, Señor. Buenos, mis amados, Dios les bendiga nuevamente. Sean todos bienvenidos a Tiempo de Refrigerio. En esta noche que el Señor nos regala de nuevo para hablar de su palabra. Vamos a estar hablando un tema un poco corto, pues es bien específico todo lo que vamos a leer. Es bien corto todo lo que vamos a hablar porque los versículos que vamos a leer son bien específicos, sí, pero vamos a tomar varios puntos para poder entender este mensaje. Sean todos bienvenidos, todos los que están conectados, los que se van a conectar, y porque el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Vamos a estar haciendo una pequeña oración para que el Señor siga glorificándose en esta noche. Padre, te damos la gloria en esta hermosa hora, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria, la honra y el honor, y te damos gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar al aire, Señor, hablando de tu palabra. Aunque somos, Señor, seres humanos, Señor, imperfectos, Padre, tú sabes, Señor, que nuestro corazón, Señor, está en servirte, en adorarte. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque por tu infinitas misericordias, Señor, es que estamos de pie, es que seguimos hacia adelante a pesar de las dificultades, Señor. Tú sabes que nosotros, Señor, aleluya, te necesitamos a ti. Si no te tenemos a ti, Señor, aleluya, no podemos hacer nada, Señor. Por eso te pedimos que te sigas glorificando, Señor, en mi vida, en la vida de cada una de las personas, Señor, que se conectan en esta transmisión, todos los que han escuchado esta palabra, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta noche, sea, Señor, como esa buena semilla, Padre, que cayó en buena tierra y que pueda caer en los corazones de todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje y que pueda dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Pidiéndote, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga, Señor, la función a la cual fue enviada en la vida de cada una de las personas, Señor, que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi amado, día miércoles del programa, todos los miércoles, mientras el Señor nos lo permita, vamos a hacer. Si ya después seguimos más adelante, trataremos de hacerlo la mayoría del tiempo necesario, pero bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a hablar un tema que yo le puse como título, llamados y escogidos. Ese es el tiempo de refrigerio, es el programa número 16 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos a caminar, ¿no?, en las cosas de Dios, aun cuando estamos pequeños, empezamos a tomar pasos a pasos hasta que empezamos a correr y todo tiene un inicio. Y para poder llegar hasta el final tenemos que empezar la carrera. Y nosotros que hemos empezado esto, pues el Señor nos ha ayudado para dar paso y paso, y queremos seguir dando pasos firmes hasta poder llegar hasta donde el Señor quiere. Porque yo creo que el Señor tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. No es solamente hacer lo que estamos haciendo, es algo más. Amén. Por eso el mismo profeta Eliseo, pues lo vio en Elías, ¿no? Y él decía, este hombre, bueno, es usado por Dios, un hombre grande, en las cosas de Dios, usado grandemente, respetado, un siervo, pues el escogido de Dios, el profeta de esos tiempos. Pero Eliseo tenía, yo creo que otra visión muchísimo mayor que la que tenía Elías. ¿Por qué? Porque Eliseo decía, no, eso no puede llegar hasta allí. O sea, el poder de Dios, la manifestación de Dios en la vida de Elías no creo que sea lo suficiente, o que sea hasta allí donde llegan las cosas. Yo quiero mucho más que lo que tiene él. Por eso cuando se va Elías arrebatado por el carro de fuego, Elías le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? Y él dice, bueno, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Imagínate el anhelo, el corazón de Eliseo en saber y entender que el poder de Dios es ilimitado. Y cuando nosotros tenemos ese mismo deseo, entonces podemos entender que Dios tiene mucho más de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y tenemos que anhelar más y más y más de eso que tenemos. Amén. Entonces, debemos cambiar esa perspectiva en nuestras vidas.
porque el Señor tiene mucho más para nosotros. Amén. Porque mientras más nosotros podemos llenarnos de Dios, entonces más podemos dar a la gente de lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas. El Evangelio según San Lucas. Y vamos a ir al capítulo 6, amén. San Lucas, capítulo 6. Cuando lleguemos al capítulo 6, nos vamos a ir al versículo 12. San Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al 16. Libro de Lucas, San Lucas, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, luego Lucas. Para los que todavía no han aprendido a manejar la palabra de Dios, la Biblia, está en el Nuevo Testamento y está Mateo, Marcos, Lucas. Y vamos a ir allí a ese libro de Lucas, al capítulo 6, del versículo 12 al 16. Vamos a leer la palabra de Dios y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor. Y dice que pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Amén. La elección, el llamado y la elección, porque como le puse en el tema, en el título de la predicación, llamados y escogidos. ¿De quién viene el llamado? El llamado viene de Dios, amén. Y la elección también viene de Dios, aunque vemos versículos en la Biblia que nos habla de que Dios no hace sección de personas. En el caso de adquirir nosotros como cristianos una responsabilidad de parte de Dios, primero tiene que haber un llamado. Y el llamado es para todos. El llamado es para todas aquellas personas que están en el mundo y los que están en Cristo Jesús. De igual a todos estamos llamados a hacer algo para Dios. Pero se divide en dos etapas. El llamado que le hace, podemos decir, que Dios le hace a las personas que están en el mundo para que vengan a su camino. Y también el llamado que Dios hace a los cristianos para que lleven una función dentro de la iglesia, fuera de la iglesia o en el ministerio de Jesucristo, en el Evangelio de Dios. Amén. Porque todos tenemos un llamado de Dios, pero muy pocos llegamos a ser escogidos de Dios y muy poco llegamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces, vemos aquí en la elección de los 12 discípulos. Ok, Jesucristo, nuestro Señor, tenía, ¿cuántos discípulos tenía Jesucristo? Todos decimos, tuvo 12 discípulos. No, Él no tuvo 12 discípulos, Él tuvo muchísimos discípulos. Amén o no amén. Ricos, pobres, prostitutas, publicanos, pecadores, de todas nacionalidades, tuvo discípulos el Señor Jesucristo. Amén o no amén. Lo dice la Biblia y lo pueden leer ahí en el libro de Juan, el capítulo 6, versículo 66, cuando mucha gente se fue, cuando le empezó a decirles cosas que no le agradaron y se empezaron a ir unos por uno. Pero el maestro tenía muchos discípulos. Incluso en la elección, aquí podemos ver que ahí había muchísima más gente. Pero ¿qué pasó? Dice que el Señor se fue allí a orar al monte y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Qué oraba a Dios? Cuando nosotros vamos a hacer un tipo de elección dentro de la iglesia, cuando nosotros vamos a poner, que es, vamos a decirlo, bueno, los pastores, pues los que llevan una responsabilidad dentro de la congregación, quizás no es el evangelista o el maestro, pero vamos a hablar específicamente, podemos decir, de la iglesia, el que lleva el cargo de la iglesia, el pastor. Cuando va a hacer una elección dentro de la congregación, una de las principales cosas vamos a decir, lo más importante es ir a Dios. Cuando el pastor
va a hacer algún tipo de cambio en la iglesia, va a poner a cargo personas, no sé, en la música, en la dirección de la alabanza, en, no sé, el presidente de jóvenes como lo conocemos nosotros, o el líder de jóvenes, el maestro o la maestra de los niños, debe ir primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque en la lección que Dios te va a dar a ti como pastor, es una elección que no va a tener, vamos a decir, no va a tener efecto secundario. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios sabe lo que va a hacer en la vida de cada uno de las personas. Pero si nosotros, podemos decirlo así, o los pastores, los que van a tomar estas decisiones, se va mucho más allá de la espiritualidad o de la búsqueda de Dios, la llenura del Espíritu, la dirección de Dios, y van por las emociones o porque él es mi amigo, o porque él es mi hijo, o porque él es mi hija, o porque tiene tanto tiempo en la iglesia, o porque tantas cosas que no van al caso. Entonces por eso vienen las fallas y las circunstancias en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque los que están al frente de la iglesia, los líderes de la iglesia, realmente no, como dicen, no dan la talla del llamado, o sea, no aceptan el llamado como debieron aceptarlo. Y terminan haciendo cosas que no debió suceder. ¿Por qué? Por la falta de dirección en el Espíritu. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesucristo pasó la noche orando a Dios para poder hacer una elección. Ahora puede decir, hermano, pero ahí también estaba Judas. Sí, pero la Biblia dice que el mismo Dios prepara al necio para el día de la prueba, para el día de la tentación, para el día de la perdición, para el día el día malo. Dios prepara a ese tipo de personas. Pero ojo, ese es otro tema, la vida de Judas, ¿no? Pero en la elección, Dios hizo una elección perfecta en los discípulos de Jesucristo. Jesucristo hizo una elección perfecta en todos los 12 discípulos que Él llamó. Y cada uno de ellos tenía una cualidad. Y cada uno de ellos tenía un ministerio que hacer. Todos no tenían la misma función, no. Amén. Pero sin embargo vemos que Jesucristo elige solamente a 12 entre mucha gente. Había cantidad de personas en ese lugar. Había muchísima gente que seguía a Jesús. Pero sin embargo Él escoge solamente a 12 personas. Y cuando vamos al concepto de la elección o del ser escogido, dice que el ser escogido es ser seleccionado entre los, dice ser seleccionado como mejor entre los demás. O sea, cuando vamos a ser escogidos, vamos a los que van, las amas de casa, pues las hermanas o los hermanos que cocinan y van a comprar algo. Cuando ellos van y ven, no sé, una cantidad de tomates o papas allí, y ellos van a ir a buscar lo mejor, hay muchísimas. Y todas sirven, todas se comen. Pero ellos van al ojo y decir, no, esta se ve mejor, esta está más durita, no sé, esta me sirve mejor para cocinar. Esa es una elección. Entonces él hace una elección o ella hace una elección de entre todas las frutas, verduras que están allí, porque esa es la mejor, ¿sí o no? Entonces Jesucristo, cuando hace la elección en los discípulos, él sabía que cada uno de ellos tenía algo especial en sus vidas. Y lo podemos ver después de la ascensión de Jesús, todo lo que hicieron los discípulos, todo lo que hicieron los apóstoles. Porque Él no se equivocó, Él sabía que ellos podían con eso. Cuando Dios elige, mira, si vamos a la historia de Saúl, cuando Dios necesitaba, o el pueblo pues había pedido un rey para Israel, y Dios decía, bueno, quieren un pueblo, yo no les quiero dar un rey, quieren un rey, yo no les quiero dar un rey, pero yo les voy a dar un rey. Pero no es un cualquier rey. No, dice que él vio entre todos y el que sobresalía era Saúl. Saúl no tenía el espíritu que tenía después que le falló a Dios. No, él había sido escogido de entre mucha gente que estaba allí en ese lugar para ser el primer rey de Israel. Porque Dios no iba a escoger a cualquier persona, no. Porque a pesar de que el pueblo había pedido un rey, Dios le quería dar un rey a ellos
que pudiera, vamos a decir, someterse a las cosas de Dios y que pudiera llevar al pueblo de la misma manera como Dios quería llevarlo, aunque era un ser humano, amén. Pero Dios siempre buscando la manera de hacer lo mejor para sus hijos. Entonces, vemos que había muchos discípulos en ese entonces, pero solamente fueron escogidos 12 discípulos. Y eso nos debería a nosotros llamar la atención y poner a reflexionar un poco en decir cuántos cristianos, vamos al ámbito cristiano, los que son cristianos, cuántos cristianos hay en el mundo hoy en día. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día? ¿Cuántos ministerios, cuántos concilios, cuántos profetas, cuántos evangelistas, cuánta gente hay que le sirve a Dios, entre comillas, por decirlo así, que le servimos a Dios, que adoramos a Dios, que buscamos a Dios? ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿Podemos contarlo? Son muchísima gente que existe. Pero sin embargo, como allí esta palabra de Lucas, que habla de que había muchos discípulos en ese lugar y fueron escogidos 12, porque fueron escogidos los mejores que entre los demás. No decía que quizás los demás no servían para nada, no, sino que Dios quería escoger una parte fundamental para poner su enseñanza, para poner su iglesia, para poner su legado en estas personas, para que pudieran hacer lo que Él quería que hicieran. De hecho, hablamos de eso, pues, de que los discípulos del Señor tienen que hacer lo que su maestro le decía. Y él vio en estos discípulos, incluso en el mismo Pablo, a pesar de que no cayó en ese tiempo de elección, en Pablo también vio ese corazón o ese espíritu de decir, bueno, esta persona, Pablo, va a hacer lo que yo quiero. ¿Sí o no? Que fue lo mismo que hizo con David. No, yo me voy a buscar un rey ahora conforme a mi corazón. Y a pesar de que falló, no se equivocó. Porque nunca pereció el trono de David hasta el día de hoy, hasta el día de Jesucristo. Que sigue ese linaje o esa generación. Pero vemos que en este tiempo hay muchas iglesias, hay muchos cristianos, pero dentro de muchas iglesias, dentro de muchos cristianos, dentro de muchos pastores, dentro de muchos evangelistas, va a haber una elección. Y hay una elección. Dios está ahorita buscando gente que haga, mira, en este mundo tan difícil, en este tiempo tan difícil, Él no está buscando cualquier persona para que siga el legado de Dios o para que siga haciendo lo que Él quiera que debe hacer en este tiempo. Habla de su palabra, habla de su verdad, ministrar su presencia, manifestar la gloria que tiene nuestro maestro, todas esas cosas. Y este tiempo también Dios está seleccionando gente también. Él sigue seleccionando gente para hacer algo. Pero la elección va a depender de nosotros mismos. Si nosotros queremos o no queremos, porque el llamado es para muchos, pero la selección la hace Dios dependiendo de nuestro corazón. Porque si nosotros ponemos tantas trabas con lo que hablamos las semanas pasadas, con nuestra cultura, con nuestra religión, con nuestro modo de pensar, y no conforme a la enseñanza de Jesucristo, entonces ese tipo de persona va a ser excluida. ¿Por qué? Porque no es el propósito de Dios. Entonces Dios va a escoger gente que tenga el mismo deseo de hacer lo que Él quiere, de hacer como hizo con David, de tener un rey conforme al corazón de Dios. Él está buscando gente conforme a su corazón. No, este me está poniendo mucha traba, yo voy a poner a este. Y este no me sirve, entonces yo voy a quitar y voy a poner a este. Pero Él está buscando gente que busque la manera de hacer lo que Él quiere. Por eso la elección depende de nosotros. Y yo creo que todas las enseñanzas que hemos hablado nos han abierto el camino para llegar a este punto, de saber qué es lo que nosotros debemos hacer para poder ser no solamente llamados, sino escogidos de entre los llamados. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14.
Entonces podemos decir que la elección de los apóstoles nos da una amplia ilustración de que todas aquellas personas que quieren ver en sus vidas la presencia y los frutos de Dios deben pasar una prueba de elección. Vamos a decir que estos discípulos realmente desde que fueron reclutados por el Señor Jesucristo pasaron un cierto tipo de prueba, porque para llegar a esa elección tampoco fue fácil para sus vidas. Vemos al mismo Mateo dejando allí la mesa allí de los tributos. Vemos al mismo Pedro dejando lo que amaba, la pesca y su vida completa porque no hacía otra cosa. Él no sabía nada, él dejó su profesión, él dejó sus cosas por seguir a Cristo. ¿Y tú crees que eso es fácil? No, eso no es fácil, porque tienes que batallar. Es como quien dice, bueno, yo me acostumbré toda la vida, no sé, a cortar cabello, me acostumbré toda la vida, no sé, a pescar, me acostumbré toda la vida a hacer esto y esto es lo mío. Y te desligas de eso y llegas a un lugar donde necesitas comer, donde necesitas dormir, donde necesitas comprarte quizás ropa, comida, calzado, ayudar a tu familia y no puedes hacer nada, te sientes atrapado. ¿Por qué? Porque lo único que tú sabes hacer es pescar. Lo único que tú sabes hacer es cortar cabello, lo único que tú sabes hacer es esto. Y Pedro se metió en esta prueba. Pedro se metió en este camino y él dejó todo, como vemos ahí en la lección de Pedro. Él deja todo, deja a su padre, deja la red y dice al instante siguió a Jesús, sabiendo lo que iba a pasar más adelante, sabiendo que él no sabía hacer otra cosa sino que pescar. Pero ahora vemos a un Pedro que batalló con todas esas cosas, que quizás, no sé, necesitaba dinero de su familia, necesitaba aún comer él mismo, comprarse sus cosas, dormir, no sé qué hacer. Pero sin embargo, él no tenía allí. Y él tenía que soportar y confiar del que el que lo llamó a él no lo iba a dejar morir de hambre. Él tenía que, él sabía la responsabilidad que llevaba a dejar todas aquellas cosas que él sabía hacer, que le daban a él el sustento. Lo mismo Mateo. Vemos que él estaba acostumbrado allí a cobrar los tributos, a cobrar de más quizás, la corrupción, todas esas cosas, y él no sabía hacer otra cosa más que eso. Pero también Jesús lo llama, entre mucha gente que él llamó, y él también deja al instante las cosas y le sigue al maestro. Y también lo vemos también ahí en la elección de los 12. Entonces, la elección no solamente es porque, ay no, a Dios, bueno, Dios no hace sección de personas, Él te va a escoger a ti, a ti, a ti. No, cuando se tratan de cosas que realmente van a dar un fruto en el reino de los cielos, cuando se tratan de cosas que van a poner el nombre de Dios en la tierra, Él no va a escoger a cualquier persona, no. Él va a escoger personas como Elías, Él va a escoger personas como Eliseo, como David. Él va a escoger personas que hagan que su nombre sea exaltado y glorificado. Lo vemos allí, vemos la elección, vemos Moisés, vemos Isaías, vemos Jeremías, vemos a todos ellos escogidos por un Dios para hacer un propósito. Vemos allí a Josué, vemos allí a todos estos jerarcas, estos líderes escogidos por Dios y que hicieron cosas grandes. ¿Por qué? Porque Dios fue el que los escogió. Porque había mucha gente, pero Dios se complació en ellos. ¿Por qué? Porque su corazón también estaba deseoso por Dios, deseoso por ver las maravillas de Dios. Vemos allí a Moisés diciéndole al Señor, Señor, no, cuando veía la presencia de Dios, Señor, yo no quiero esto, yo quiero más. Yo quiero ver tu rostro, yo quiero... ¿Por qué? Porque en su corazón había ese deseo de servirle a Dios. Por eso Dios todavía no ha cortado gente que a pesar de que quizás no son conocidas mundialmente, pero saben que ese tipo de personas son las que Él quiere para seguir expandiendo su palabra y de hacer lo que Él quiere en esta tierra con la vida de mucha gente para que muchos sean salvos. Pero no cualquier persona. No a cualquier persona. Por eso muchas veces yo no me preocupo. Puede salir aquel hablando mal de la iglesia, puede salir aquel mal con mala interpretación de la palabra, pero yo no me preocupo por eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice,
allí como pasó en el libro de los Hechos, con allí cuando estaba, no creo que me equivoco, Pedro y Juan predicando, que no había otra persona allí en el concilio y decía Gamaliel, mira, dejen estos hombres tranquilos, porque si esta obra no es de Dios, mira, eso se va a dispersar rápidamente. Pero si es Dios que está trabajando en su vida, mira, ustedes se van a meter en problemas. Entonces no me preocupo, pueden salir muchísima gente ahorita predicando la palabra erróneamente, pero yo sé que ellos van a caer. Y el que va a prevalecer es el que le sirvió a Cristo de corazón. Porque es lo que va a prevalecer, porque la Biblia dice que las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. ¿Lo cree o no lo cree? No, son tiempos terribles, sí, son tiempos terribles, pero siempre la iglesia de Jesucristo va a permanecer. Siempre los discípulos de Jesucristo van a permanecer, puede salir quien sea, pero Dios va a escoger personas que sigan glorificando su nombre para que la palabra de Dios no sea blasfemada por los ladrones de las iglesias, por las personas que hablan mal de la iglesia, por las personas que blasfeman el nombre de Cristo, poniendo doctrinas y cosas erróneas. Por ello no va a ser glorificado el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo va a ser glorificado por gente escogida por Dios para hacer el trabajo que Dios quiere en esta tierra todavía antes que Él venga. Amén o no amén. Mateo capítulo 22, versículo 14. El tiempo se va volando. media hora en ese pedacito. Pero bueno es Dios. Mateo capítulo 22, versículo 14. Muchos hemos leído ese pasaje. Y habla de la parábola de la fiesta de las bodas. Y el versículo 14 dice: porque muchos son los llamados, o muchos son llamados, y pocos escogidos. Y vemos la parábola de la fiesta de las bodas. Lo mismo. Podemos decirlo para las personas llamadas por Jesucristo para salvación o para el camino del evangelio en que están en el mundo, y las personas que están ahora en Cristo, que son llamados para ser salvos también, para cumplir una función aquí en esta tierra, un ministerio, y poder llegar al cielo. Amén. Entonces vemos la parábola de la fiesta de las bodas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados. Entonces, ahí está. Otra parte de lección. Dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo la fiesta, cuando este rey hace esta fiesta para hacerle la boda a su hijo, el Señor Jesucristo, dice que mandó a llamar a todos los que estaban allí en las calles, todo tipo de personas. Dice que envió a llamar a los convidados a las bodas. Dice, mas estos no quisieron venir. El llamado en este tiempo para la humanidad sigue de pie. Dios sigue llamando a la gente. Hay mucha gente que todavía sigue diciendo erróneamente, yo voy a buscar de Dios cuando Él me toque. ¿Y sabe el toque de Dios, mi hermano? Usted no lo va a soportar. No va a soportar, porque un solo toquecito de Dios, mira, lo puede dejar usted frito. Lo puede dejar ahí corto. Entonces, tenemos que aprender, como yo le decía a una persona, no solamente repitamos lo que escuchamos en otra gente. Busquemos el contexto de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, nuestro propio razonamiento en saber qué es lo que es mejor para nosotros y no repetir lo que habla la gente necia, la gente ignorante. Porque no necesitas que Dios te toque, no necesitas que Dios te hable, no necesitas que Dios te aparezca en sueños o en visiones o en persona mismo. Simplemente tienes que aprender a escuchar que a través de esta misma palabra Dios te está llamando. Entonces el llamado se mueve todos los días en esta tierra. Todavía está allí Jonás hablando. Arrepiéntanse. Todavía está allí Juan hablando. El reino de los cielos se ha acercado. Cada palabra que tú escuchas de parte de Dios es un llamado que tienes tú, que no eres cristiano.
Entonces dice que él volvió a enviar a otro siervo diciendo, díganle a los convidados en el versículo 4, que he preparado mi comida, mis toros animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos, llamen a las bodas a cuanto hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, átenle de pies y manos, y échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús especifica esta parábola de la fiesta de las bodas como el fin del mundo, el fin de los tiempos, como podemos decirlo, donde el rey manda llamar a todas las personas del mundo. Pero dice que muchos, aquellas personas que fueron llamadas, que no hicieron caso al llamado, dice que no eran dignas. ¿Sabe lo que significa eso? Eso, yo creo que esa es la peor humillación que puede tener una persona en su vida. ¿Por qué? Porque cuando en estos tiempos nosotros estas personas tenían un rey, los antepasados, cuando se movían las cosas por rey, y el pueblo no hacía las cosas agradables que el rey había estipulado, no había mandado, ellos no recibían gracia delante del rey, no eran dignos. Quizás muchos querían entrar a caballería, muchos querían entrar al trabajo del gobierno, del reino, pero estos también se movían por elección. Pero ellos no eran dignos, muchos no eran dignos de entrar en ese lugar, porque la dignidad en estos tiempos se ganaba con la honorabilidad. O sea, lo que tú tenías, lo que estamos hablando, que la elección no es con cualquier persona. Dios hace el llamado, pero cuando llegan los convidados, cuando llegan las personas que son llamadas, entonces se hace una selección. Entonces, ¿qué dice ahí? Que fueron convidados muchos, pero muchos se regresaron atrás y se regresaron a sus labranzas, a sus trabajos, a sus cosas. Y dice la Biblia que ellos entonces no eran dignos. ¿No eran dignos de qué? De las bodas. No eran dignos de presentarse delante de una fiesta del rey. No eran dignos de eso. Porque ellos habían preferido sus cosas antes que el rey. Entonces, en este tiempo hay un rey, nuestro Señor Jesucristo, amén. Y el llamado se está haciendo a mucha gente en este tiempo. Y dice que muchos también en este tiempo están tomando caso omiso del llamado. Están dejando a Jesucristo por seguir sus vidas. Porque no están dispuestos a sacrificar sus gustos, sus pasiones, sus cosas por seguir a Dios. ¿Y qué pasa? ¿O qué podría pasar en el fin de los tiempos? Que esas personas no van a ser dignas ni siquiera de mirar de lejito la fiesta de la boda del Cordero. Entonces se hace un nuevo llamado. Dice, bueno, estas personas ya no quisieron, ahí déjenla. Ya las llamé. Ahora llámenme a todas las personas que vean, a mancos, cojos, todas las personas que vean. Todos, dice buenos y malos, llámamelo. Porque yo quiero entonces hacer cosas grandes con ellos. Y dice que ellos entraron allí en las bodas y había muchísimos. Pero vemos otra parte de esta parábola. Y podemos semejarlo a la iglesia de Jesucristo, donde hay gente de todas clases, ¿sí o no? Buenos, malos, allí medio, allí que se esfuerzan, los que no se esfuerzan, los que, bueno, hay de todo tipo, lo que hablábamos al principio, hay millones de cristianos en todo el mundo. Pero eso no significa que todos van a comparecer o van a ser elegidos en el tiempo de la siega, por decirlo así.
En el tiempo en que Jesucristo venga por su iglesia, o en el tiempo en que se haga el cielo nuevo y la tierra nueva, no significa que todos van a aparecerse allí en ese lugar. Porque cuando estaba allí el rey, entre todos los convidados habían buenos y malos, mucha gente, muchas personas, gente rescatada, gente que realmente fue por gusto, gente que realmente fue de corazón, con alegría, con deseo. Pero dice que entonces halló allí entre los convidados a uno que no estaba vestido de boda. Quiere decir que no estaba preparado, amén. Porque cuando nosotros vamos a un evento como este, una boda, todos tenían que estar preparados para ese evento. Con un buen traje, unos buenos zapatos, bien arreglados, bien peinados, listos pues. Amén. Y en este tiempo hay muchos cristianos, muchas cristianas, pero no todos estamos preparados para ese tiempo. Amén. Entonces él está diciendo que en ese lugar había una persona que no estaba lista, no estaba preparada. Y él lo pudo ver de lejos. No, este no viene a las bodas. ¿Cómo va a venir este a las bodas así de esta manera? Dice, no tenía vestiduras de boda. Y dijeron, no, este no pertenece aquí. ¿Qué hizo el Señor allí? Una lección. Los que estaban allí y dijo, no, estos no pertenecen aquí, este no pertenece aquí. Dice, átanle y échenle en el fuego, o sea, en el infierno. Entonces, el Señor Jesucristo está buscando siempre en nosotros una elección. Todavía hay cosas que no se han hecho en este tiempo. Hay cosas que todavía no se han realizado, pensamientos o trabajos o planes que Dios ha querido hacer en la humanidad en mucho tiempo y en este tiempo, pero todavía no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no todos somos dignos de recibir eso que Dios quiere. Ahora, ¿debo sentirme mal por eso? En parte sí, en parte no. Al contrario, si yo soy inteligente, también podría decir, debía sentirme yo alegre. Porque si no soy digno ahorita, yo tengo que buscar la oportunidad o tengo que buscar la manera de poder ser digno de recibir eso que Dios quiere. Por eso cuando Elías le dice a Eliseo, tú quieres el doble porción de lo que yo tengo. Bueno, solamente hay una cosa que tú debes hacer. Cuando yo me vaya, bueno, si tú me ves que yo me voy, bueno, di Padre mío y su gente de a caballo y ya está. Tú tienes que hacer algo para poder recibir eso. No es así tan fácil. Ay, qué bueno. Bueno, me lo está pidiendo, yo se lo voy a dar. No, tú tienes que hacer algo por eso. Yo tengo que hacer algo por eso. Amén o no amén. Las iglesias tienen que hacer algo por eso. No creamos que lo tenemos todo ganado, que lo tenemos todo hechecito. No, porque está bien lo que estamos haciendo. Pero hay cosas donde nosotros debemos prepararnos más para poder ser escogidos por Dios y llegar a ser esas cosas que Dios tiene escondidas allí, como dice allí el libro de Jeremías, esas cosas grandes y ocultas que nosotros todavía no hemos conocido, todavía no hemos experimentado el poder y la gloria de Dios en este tiempo. Nadie ha visto consumir un holocausto con fuego en este tiempo. Nadie ha visto eso. Ah, no, eso pasó en aquel tiempo. No. Simplemente que hay gente en este tiempo indigna de recibir la gracia y el poder de Dios que Dios tiene preparado para mucha gente. Y nosotros que somos espirituales, nosotros que somos inteligentes en el Señor, podemos decir, yo quiero eso. Y yo tengo que buscar la manera de ser digno y prepararme para tener una vestidura adecuada, para tener un corazón adecuado, para poder recibir eso que Dios tiene para mí. Y también tú que estás allí detrás de cámara, tú que todavía no te has acercado a Dios. Tú sabes cuántas veces Dios te ha llamado, tú sabes cuántas veces Dios ha querido cosas grandes contigo y Dios todavía las quiere hacer. Dios todavía las quiere hacer. Pero tú tienes que poner un empeño, tienes que poner de tu parte para poder recibir eso. Porque Dios sabe que tú puedes. Pero no todas las cosas se las podemos dejar a Dios. Amén. Entonces allí incluso los hijos de Dios debemos presentarnos ante esta prueba, como lo que le hablaba de estos discípulos, específicamente de Pedro y de Mateo, en esta prueba, bien sea para adquirir algún cargo o ministerio o incluso para la misma salvación, para poder alcanzar esto debemos estar vestidos y preparados espiritualmente. Eso fue lo que pasó con estos discípulos.
con Pedro y con Mateo, Leví, incluso el mismo Pablo. Entendió que lo que Dios tenía para él no se podía lograr con sus estudios, no se podía alcanzar con lo que él sabía, ni siquiera con su linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín. No se podía lograr con esto. Se tenía que lograr con un corazón humillado delante de Dios. Y él dijo, bueno, yo todo esto lo dejo por basura. Lo voto para ganarme a Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesucristo, lo que iba a ver en él, era su disposición, su corazón. No que Jesucristo no se fije en otras cosas, que Dios no se fije en otras cosas, no. Pero en nuestro corazón es donde están todas las cosas que Dios ve primero, antes de lo físico, antes de la apariencia. Entonces, Pablo dijo, yo tengo que ser uno de esos elegidos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no me eligió entre los 12. Pero yo como sea me voy a meter y voy a ser un discípulo más del Maestro. Aunque Él no fue elegido entre los 12, yo me voy a meter allí. Él arrebató eso, Él buscó la manera y se metió allí. Y lo que no escribió Pedro, lo escribió Pablo en muchas epístolas. Lo que no escribió Mateo, lo escribió Pablo en muchas epístolas, en muchas cartas. ¿Por qué? Porque Dios, las cosas grandes que tenía para Pedro, quizás no era el máximo. Lo que tenía para los discípulos que no se renombran tanto en el Nuevo Testamento, incluso los que fueron elegidos los 12, Dios tenía cosas grandes preparadas para ellos, pero no pudieron alcanzarlo. Estaba bien lo que hicieron, se salvaron, sí, pero no pudieron experimentar las grandes cosas que Dios tenía en ese tiempo, porque no eran dignos de recibir eso, sino gente como Pablo, que pudieron recibir esa doble porción de lo que Dios tenía. Amén o no amén. Y eso fue por medio de la elección que Dios hizo entre la gente que estaba allí y puso su mirada en Pablo. Este es el hombre. Este es el que va a escribir las cartas. Este es el que va a hablar de matrimonio. Este es el que va a hablar del amor. Este es el hombre. Y lo escogió a él entre mucha gente. Entonces debemos estar presentados para nuestro Señor Jesucristo, aceptos y dignos del llamado delante de Él y de los mismos hombres, como le decía ahorita. En 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos allí. 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La primera exhortación, el versículo 14 dice, diles que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En este tiempo hay mucha batalla, como lo que hablaba, con muchas iglesias. Déjalos quietos. Déjalos quietos. Ellos saben lo que van a hacer. Ellos saben a quién le están sirviendo, a quién no le están sirviendo, si están haciendo o no lo correcto. Déjalo. Porque mientras nosotros buscamos la manera de hacer una guerra o de estar hablando en palabras, o dice allí en contienda sobre cualquier palabra, no es para nuestro provecho, sino que la gente que escucha va a agarrar para perdición. No, por eso no, mira este. Mira, si este pastor no le habla a aquel. Imagínate ellos que son pastores, ¿qué voy a hacer yo? No voy a buscarle a Cristo. Entonces dice aquí que el obrero aprobado dice que les exhorte delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No, porque más sabiduría hay en el silencio. Porque tú sabes lo que tú eres en Dios, lo cual para nada aprovecha. No podemos contender con la gente, sino que es para perdición de los oyentes, porque son gente que nos están escuchando todo lo que nosotros hablamos y delante de muchas personas o en iglesia o entre hermanos. Dice que procuremos con diligencia entonces presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea que ser digno y que usa bien la palabra. Simplemente tú te debes enfocar en lo que Dios te da. Si Dios te da una palabra para aquel, dásela. Está bien.
Pero mientras Dios no te la da, no caigas en contienda, no caigas en cosas en las cuales dice que no aprovecha para tu vida ni para la vida de los demás. Porque al fin de cuentas la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y aunque tú hables y hables y hables y le expliques muchas cosas, no van a entender. Por eso mejor tú mismo te presentas delante de Dios como un obrero aprobado, elegido por Dios, y entonces tú vas a traer, dice, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y más abajo dice el 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena. Y habla de este tipo de gente, Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces hablaron de tantas cosas. Entonces dice, no, enfócate tú en lo tuyo y no te estés preocupando por los demás. Ora por ellos, haz lo que tienes que hacer en Dios, pero no contiendas con la gente. ¿Para qué? Para que la gente que te escucha entonces pueda recibir el mensaje de salvación. Debemos estar presentados, como le dije, Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, aceptos y dignos del llamado, delante de Dios y de los hombres. Apocalipsis capítulo 18, versículo 19, perdón. Apocalipsis capítulo 19, versículo 18. Dice, Apocalipsis capítulo 19, versículo 18, para que coman, ¿es ese? Deme un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. (19:8), perdón, hermano. El 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Habla de la iglesia del Señor. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces dice la Biblia que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Pero estas obras van a ser causa de la elección del Señor Jesucristo. Porque como leímos en la parábola de las bodas del rey que hizo las bodas para su hijo, que había una persona que no estaba vestida de boda, que no estaba preparado. Y ahora aquí dice que a ella, a la iglesia, se le concedió que se vistan de lino fino, la ropa adecuadas para esta fiesta, para esta boda. Porque limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los siervos de Jesucristo, aquellos que se enfocaron, hicieron lo correcto delante de Dios, que no prestaron atención a otra cosa, sino a lo que le explicaba la palabra, a lo que le hablaba el Espíritu, a lo que le ministraba la presencia de Dios, a lo que le enseñaba a Jesucristo. Amén o no amén. Mucha gente cae en contienda y en muchas cosas y no se enfocan realmente en esta palabra de verdad. ¿Por qué? Porque el que va a ser exaltado no es el que se exalta, sino el que se humilla. Si tú te humillas delante de Dios, si yo me humillo delante de Dios, siempre va a haber una elección y un puesto en los cielos para nosotros. Porque Dios tiene escogida. Él le dijo a Jeremías, mira, clama a mí, yo te responderé. Yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces muchas cosas, yo no conozco muchas cosas, pero yo te las voy a mostrar. Si tú vienes a mí, si tú clamas a mí. Y en los tiempos de Jeremías había, mira, cosas terribles. En ese tiempo había mucha gente que no escuchaba la palabra de Dios, mucha gente que mucha gente idólatra, que adoraban a los ídolos. Pero sin embargo, la palabra de Jehová fue, mira, clama a mí, que yo soy el que te voy a responder. Si Jeremías hubiese puesto atención a lo que estaba viviendo alrededor de él,
lo que estaba pasando en su ciudad, su pueblo, entonces Jeremías no hubiese hecho absolutamente nada. Pero Dios le estaba diciendo, tú tienes que poner la mirada en mí. Como lo habla ahí el libro de Romanos capítulo 12, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, dice así, pastor. Romanos capítulo 12. 12:1, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que el Señor nos pone a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en la mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Se puede caer lo que sea. Mira, hay mucha doctrina, hay mucha religión, hay muchas cosas, pero el que va a prevalecer, el que va a ser escogido, es aquel que está dispuesto a hacer cosas para su Señor. Hebreos 12, perdón. Hebreos capítulo 12. Había que era el 12, pero estaba ahí, me confundo siempre ahí en esos dos libros, Romano y Hebreo. Pero bueno, ahí lo dice la palabra. Lo importante es que lo encontramos, ¿ven? Pero nosotros nos debemos enfocar en eso. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra elección. No creen que nosotros estamos ya salvos, ya estamos, no. Ya estamos seleccionados, no. No estamos todavía seleccionados para la salvación. Todavía estamos siendo parte del llamado, estamos dentro de la fiesta allí, de allí lo que leímos allí en el libro de Mateo, ¿no? Estamos allí dentro de la fiesta. Estamos allí dentro del camino como los discípulos, como la cantidad de discípulos que había, pero dentro de este camino tiene que haber una preparación, tiene que haber una vestidura, una vestimenta, una manera de vivir, una actitud, por decirlo así, un hecho de obra, algo que nosotros debemos hacer para poder ser seleccionado entre mucha gente, como él le dijo también a Jeremías, le dijo, mira, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos, porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacer algo con un llamado. Él nos llamó para ser elegidos, para ser escogidos. Pero de nosotros depende que nosotros ganemos esa posición, como los discípulos. Cuando él llama a Pedro, Pedro le dice, Señor, no te acerques a mí. Yo soy un hombre pecador. Y el Señor le dije, vente, que desde ahora yo te voy a hacer un pescador de hombres. Bueno, pero yo estoy acostumbrado a pescar peces, ¿cómo voy a pescar hombres? Pero de eso se trata, de saber qué es lo que nosotros podemos dejar para poder ganar la posición, no de llamado, sino de escogido, de ser escogido por Dios. Y eso es lo que nos da a nosotros dignidad. ¿Tú sabes lo que es ser digno de recibir algo de parte de Dios? Nosotros realmente somos indignos de la gracia de Jesucristo. Pero el poder recibir una posición, mira, yo me pongo a pensar, imagínate un profeta delante de un pueblo de más de, multiplicados desde Moisés, más de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 20,000 personas, o 20 millones por decirlo así, y solamente encontramos un profeta, Elías. Tú sabes la responsabilidad o la alegría, el gozo, la dicha de poder ser digno de recibir esa posición en ese tiempo delante de mucha gente. Lo que recibió Saúl al ser escogido como rey delante de mucha gente. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú estás haciendo algo diferente, que yo estoy haciendo algo diferente. Que no fue aquel a quien llamó Dios para ser el enviado, sino que te elige a ti o me elige a mí. Eso es una posición grande. Eso es vamos a decir, una alegría, un gozo que tú debes sentir y que yo debo sentir de poder ser elegido entre mucha gente. Porque aquí debería estar otra persona. Pero Dios a través de su misericordia me escogió a mí. Y no porque yo sea bueno o porque sea perfecto. Pero yo sé que algo diferente hice yo que no hizo otra persona. Amén o no amén. Y pasa ahorita actualmente con mucha gente. Hay muchos pastores, hay muchos profetas,
hay muchos evangelistas, hay muchos pastores que están en la posición que están ahorita, donde Dios los usa, donde sus iglesias son bendecidas, donde sus miembros son discipulados de una buena manera, no porque les pertenecía a ellos. Quizás les pertenecía mucho y Dios hizo el llamado, mira, yo voy a poner una iglesia aquí. Y había mucha gente, muchos llamados, pero solamente uno agarró la posición. Porque algo diferente hizo esa persona, pero eso no llega hasta allí. Debemos anhelar más, debemos anhelar la doble porción de lo que tenía el profeta. Entonces, la posición en la que estuvieron estos discípulos delante de mucha gente, no se lo ganaron por ganárselo, sino porque ellos demostraron que sus vidas estaban entregadas completamente a Dios y que lo que los otros estaban viendo no lo veían ellos, porque ellos estaban posicionando allí, como dice ahí el libro de Hebreos, posicionando sus ojos en su Maestro, en Jesús. Y fue que pudieron hacer esas cosas grandes. Por eso cuando Pedro trata de desviar las cosas con la circuncisión y todo esto de la ley, viene alguien que miraba diferente, como Pablo le decía, hey, un momento, las cosas no son así. Las cosas no son así. ¿Y por qué no lo reprendió un Jacobo? ¿Por qué no lo reprendió un Andrés? ¿Por qué no lo reprendió un Judas? Porque todos estaban allí llamados, pero no estaban siendo escogidos para recibir esa posición de exhortación. Porque todavía le faltaba carácter, le faltaba madurez en su manera de vivir. Pero Pablo sí estaba en esa posición. Y le dijo, las cosas no son así. Y Dios escogió a Pablo para enderezar el camino de Pedro, para enderezar la vida de Pedro y poder hacer que las cosas siguieran marchando como Jesucristo las había establecido. ¿Sí o no? Entonces en este tiempo todavía va a haber gente de esa manera, de esa magnitud. Todavía va a existir un Juan que reprenda a un gobernante. Todavía va a existir un profeta que llame a un rey y le diga, mire, tú tienes que hacer lo que yo diga, como le dijo Elías acá. Todavía hay alguien que se tiene que someter ante los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son cualquier cosa. Amén o no amén. Entonces, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La elección viene de parte de Dios dependiendo de lo que nosotros hagamos para Él. Y tenemos que ganarnos esa posición. Tenemos que ganarnos esas cosas ocultas, esos misterios. Tenemos que ganarnos ese poder, esa llenura. Tenemos que ganarnos a nosotros. Ahorita escuchaba la adoración y decía que yo quiero que esta generación, que esta juventud, esta cosa reciba el don y el poder de Dios. Eso es lo que necesita Dios en este tiempo. Pero debemos cambiar nuestra perspectiva de las cosas. La perspectiva de nuestro andar, de nuestro vivir y hacer las cosas como Dios quiere para poder recibir entonces lo que Dios quiere hacer en la vida de mucha gente. Los jóvenes necesitan de Dios, los niños necesitan de Dios, necesitan ser ministrados, pero no por cualquier persona. Amén o no amén. Entonces tú eres un llamado de Dios, tú tienes un llamado de Dios, ¿sí o no? Tu hermano, tu hermana, tu pastor, tu profeta, quien quiera que sea, tú tienes un llamado de Dios. Pero el llamado no te hace parte de los escogidos. El llamado lo tienen todos. Tú tienes un llamado, pero eso no significa que tú lo tengas todo, no. Cuando tú recibas la posición, como los discípulos, entonces tú te vas a sentir parte del cuerpo de Jesucristo, parte del reino de los cielos. Desde el momento que los discípulos ya no fueron llamados discípulos, sino apóstoles, entonces le estaba diciendo, ustedes van a ser parte de ser llamados y van a ser ahora mis escogidos. Entonces tu llamado no te hace escogido de Dios. Cuando tú empieces a posicionarte o a hacer las cosas como un escogido, entonces tú sí eres un escogido. Mientras tú no estés trabajando, mientras tú no estés haciendo tu llamado, no te sirve de nada. Mira, Dios me dijo que tenía que hacer esto. Mientras usted no lo haga, usted no es eso.
Dios me dijo que yo era esto, que yo iba a adorar, que yo iba a agarrar, que yo iba a enseñar, que yo iba a hacer. Mientras usted no lo haga, usted no pertenece a los escogidos de Dios. ¿Amén o no amén? Tú tienes que hacer cosas para ganarte esa posición y ser digno de ese llamado, digno de esa posición, digno de ese ministerio, digno de ese poder, digno de eso que Dios quiere para tu vida. Amén o no amén. Entonces, mis amados, que el Señor los continúe bendiciendo. Y le dejo un versículo extra en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 12, para la iglesia de Jesucristo, donde nos amplía el conocimiento de saber de que el Señor en un momento limpiará su era y apartará, como elección dice, la paja del trigo. Va a haber una elección. En este tiempo está habiendo una elección. Amén. Pero nosotros debemos ponernos en la posición de adquirir esa posición de ser digno, llamado, escogido por Dios para hacer lo que Él quiere hacer en este tiempo. Amén. Entonces, amados míos, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el Señor fue claro con nosotros. Sigamos hacia adelante, caminemos confiados en Dios, esforcémonos de la manera que nosotros podamos, humillémonos delante de la presencia de Dios, clamemos delante de Dios, porque yo sé que la oración, la humillación puede cambiar cosas en nuestras vidas, yo lo sé. La humillación puede cambiar cosas en tu vida. Yo sé que hay cosas que son difíciles de dejar, cosas que son difíciles de dominar, cosas difíciles de doblegar en nosotros, pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces nosotros ganamos la dignidad de Dios. Podemos romper el corazón de Dios y decir que el Señor, bueno, entonces ya tú no eres un llamado, tú eres un escogido. Yo te llamé, yo te escogí y yo te voy a guardar. Y no va a decir como le dice ahí el libro de Isaías, capítulo 43 o 42, se lo voy a leer. Isaías capítulo 43, ese sí creo que... Así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, no temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pase por la agua yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni en la llama arderá en ti. Porque tú eres un escogido de Dios, y Dios no se va a apartar de ti, y en todo momento la gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Mi amado, que pasen una excelente noche. Sabemos la programación de las predicaciones de la iglesia, las enseñanzas. El día viernes nos vemos a través de la página de Facebook, Tabernáculo de Dios, para la predicación a las 7 de la noche. Ya saben, el domingo a partir de las 4 de la tarde en la congregación aquí en Villu, Colorado Springs. El día martes oración y el día miércoles, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente transmitiendo este programa a tiempo de refrigerio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Que pasen una excelente noche y que Dios les bendiga.